Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase de refuerzo educativo, de refuerzo académico. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poderles saludar. En breves instantes iniciaremos con el desarrollo de la presente clase. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta última clase correspondiente a actividades referentes a actividades académicas. La próxima semana estaremos desarrollando lo que corresponde al cuestionario que ustedes tienen en su aula virtual. Para ello, por favor, yo sí les solicito que en lo posible ustedes se bajen ese documento y lo impriman, porque en la clase siguiente nosotros iremos desarrollando el solucionario del cuestionario, perdón, que ustedes tienen para el test principal, para el examen principal. Así es que, por favor, eso como una recomendación. Una vez que se les ha proporcionado este pequeño dato en función de las actividades, obviamente que tenemos en la siguiente etapa, vamos a iniciar con el desarrollo y vamos a ver un poco que ya les va a tocar a ustedes también analizar y ver sobre la historia universal. Vamos a ver cuál es la historia universal y vamos a ver en la siguiente etapa, vamos a ir analizando cada una de las etapas que nosotros tenemos. La historia universal es el estudio y recopilación de información sobre los hechos y procesos históricos que tiene como protagonista el ser humano, desde su aparición hasta nuestros días. Eso es obviamente lo que corresponde a historia universal. En la historia universal se sintetiza de manera cronológica los acontecimientos más importantes de la humanidad y de sus civilizaciones en un orden cronológico, eso quiere decir ordenado. La periodización histórica seguida de este artículo sigue la perspectiva de desarrollo tradicional occidental. Las épocas se dividen siguiendo sucesos muy significativos. De acuerdo con los investigadores, tales acontecimientos son los que marcan los cambios sociales más profundos a lo largo de nuestros tiempos. Por ejemplo, un momento relevante para la vida humana fue la aparición de la escritura. En efecto, la aparición de la escritura hace 3.500 millones de años atrás es el hecho que define el origen de la historia, ya que a partir de entonces el hombre logra dejar registros más fiables y numerosos de todas sus actividades. A través de la escritura, las sociedades dejaron testimonio de cómo hacían las cosas, de la forma en que sus pueblos estaban organizados, de sus progresos tecnológicos, entre otras actividades. Además, la escritura permitió que los conocimientos se pudieran preservar y difundir con mucha más facilidad. Antes de la escritura, los conocimientos se transmitían mediante la tradición oral, el periodo que comprende todo lo ocurrido desde la aparición del hombre hasta antes de la invención de la escritura se denomina prehistoria. Y para ello, la cronología tradicional de la historia universal agrupa 5 grandes épocas para poderles estudiar, edades o periodos. La primera es la prehistoria, o a la que le siguen son 4 periodos históricos denominados la Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea, que son las etapas que nosotros vamos a ir analizando en la siguiente actividad, en la siguiente etapa de nuestra clase. Y justamente nosotros vamos a ver las edades de la historia, vamos a ver cuáles son las edades de la historia. En relación a las edades de la historia, ¿cuáles son las edades de la historia? Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes. Las etapas o edades de la historia son las distintas épocas o segmentos de tiempo en los que suele dividirse la historia de la humanidad, con el propósito de facilitar su estudio y comprender sus patrones principales. Se trata de divisiones convencionales, relativas a arbitrarias, elaboradas y revisadas continuamente por los estudiosos desde hace siglos.
A lo largo de los años, la historia ha intentado elaborar un modelo que permita tomar en cuenta a gran parte de las culturas humanas a lo largo de su recorrido histórico, aunque no se trata de un modelo perfecto ni desprovisto de sesgos. Por ejemplo, ofrece una mirada en gran medida centrada en Europa. Hasta ahora, el modelo más aceptado y divulgado reconoce cuatro edades de la historia: la edad antigua, la edad medieval, la edad moderna y la edad contemporánea. Las épocas previas a la invención de la escritura reciben el nombre de prehistoria. Y aquí nosotros podemos ver las edades de la historia en esta línea de tiempo, como nosotros podemos estructurarles cada uno de ellos desde el año 3300 antes de Cristo hasta nuestros días, hasta la actualidad, cómo se ha ido desarrollando. Organizar la historia de la humanidad en etapas no es una tarea sencilla. Por un lado, los orígenes de la especie humana son previos al surgimiento de las civilizaciones estatales y a la invención de la escritura, por lo que no se tiene registro de todos los hechos suscitados en el pasado. Además, la especie humana es inmensamente diversa y los intentos por definir criterios únicos para pensar su historia, lo que suele llamarse historia universal, suelen dejar afuera las particularidades de muchas culturas. No se toma, no se abarca, no es general. Dentro de estas características, nosotros vamos a analizar desde la prehistoria, esto es 2.500 millones de años atrás, hasta 3.300 antes de Cristo. Tradicionalmente se considera historia a los periodos en los que se documenta el uso de la escritura. Por lo tanto, se llama prehistoria a las épocas previas a la invención de la escritura. Prácticamente nosotros podemos, a partir dentro del estudio de las épocas de la historia, y especialmente de la historia universal, partimos desde un punto cero que es desde la invención de la escritura. Antes de la invención de la escritura, obviamente ya sabemos que es la edad prehistórica, y a partir de la invención de la escritura es la época, obviamente, prevista en las diferentes épocas y estados de la historia. Entonces ya sabemos, se le llama prehistoria a la época previa a la invención de la escritura. Esto es previa a la invención de algún modo de registro basado en signos que permite obtener información sobre lo ocurrido mediante el estudio de las fuentes históricas. Sin fuentes escritas, se hace necesario el estudio de los restos arqueológicos de las sociedades prehistóricas, obtenidos mediante excavaciones y otros métodos a lo largo de todo el mundo. Aunque no se cuenta con información detallada, la prehistoria es el lapso más largo y que produjo algunos de los cambios más significativos de la humanidad. Se extiende desde la aparición de los primeros homínidos del género Homo, hace alrededor de 2.500 años atrás, incluido el surgimiento y la expansión del Homo sapiens hace aproximadamente 300.000 años, y la extinción del resto de especies humanas. Llega hasta la invención de los primeros sistemas de escritura en Oriente Medio alrededor de 3.300 antes de Cristo. En este extenso periodo de tiempo, el ser humano aprendió a dominar el fuego, a comunicarse con el lenguaje oral articulado, a fabricar y utilizar herramientas líticas, eso quiere decir fabricadas en piedra, y luego metálicas. Finalmente, a practicar la agricultura. La agricultura cambió para siempre su modo de vida, al dar origen a los primeros asentamientos humanos sedentarios y posteriormente a las primeras ciudades, y estas se convertirían en los futuros imperios. La prehistoria se divide comúnmente en 6 etapas agrupadas de 2 edades: la edad de piedra, la edad de los metales. Es difícil ubicar estos lapsos en una fecha específica, ya que no se dieron de manera uniforme y simultánea en todas las partes del mundo. Quiere decir que en cada una las sociedades emergieron de una forma diferente. Aquí nosotros podemos ver la edad de piedra y la edad lítica en la siguiente, obviamente, organizador gráfico, donde podemos ver el paleolítico, el mesolítico y el neolítico, cómo fueron sus características principales. La edad de piedra es llamada así porque la mayoría de los utensilios obtenidos en los hallazgos arqueológicos están fabricados al 100% con diversos tipos de piedra y también en hueso.
Esta etapa se caracterizó además por la domesticación del fuego, la invención de la vestimenta, la expansión humana por el mundo y el abandono parcial del modelo cazador-recolector nómada a favor de un modelo agrícola sedentario. Esta etapa se divide a su vez en tres períodos internos. El período paleolítico, cuyo nombre significa piedra antigua, abarca los eventos previos a la adopción de la agricultura. El período mesolítico, cuyo nombre significa piedra media y abarca la transición entre el paleolítico y el neolítico. Y el período neolítico, cuyo nombre significa piedra nueva y abarca los eventos propios del nuevo modelo que existía agroganadero hasta el comienzo del manejo de los metales. Entonces aquí tenemos obviamente los tres periodos que están comprendidos dentro de la edad de piedra. Pasamos a la siguiente etapa, que son la edad de los metales. La edad de los metales es el periodo en el que comenzaron a fabricarse utensilios con diferentes metales. Esta edad se divide tradicionalmente en tres segmentos diferentes, definidos por la aparición del trabajo con un metal específico. Y tenemos aquí, en primera etapa, la edad del cobre o calcolítico, en la cual hizo su aparición este metal junto con el oro y la plata. Los objetos de cobre más antiguos fueron datados en torno al 8500 a.C. en Oriente Próximo. Sin embargo, el cobre comenzó a ser fundido y ampliamente utilizado alrededor del 5500 a.C. En la edad de bronce, en la que se evidenció un mayor grado de conocimiento metalúrgico, pues el bronce se obtiene mediante la aleación del cobre y del estaño. Se sabe que este metal comenzó a usarse en Mesopotamia en una época que ya no era prehistoria. Para esta región, pues existían testimonios escritos y fue idóneo para la fabricación de utensilios, estatuas y armamentos, tales como lanzas y escudos. Y la edad del hierro. Esta es la tercera etapa en la que el ser humano conoció el hierro y algunos de sus diversas aleaciones. Fue la última de la prehistoria en algunas regiones y una fase histórica en otras. Los primeros vestigios del hierro tuvieron origen meteorológico y los seres humanos tardaron siglos en descubrir el modo de obtener hierro terrestre, que se convirtió en el metal más codiciado. La fragua del hierro dio paso a implementos y armamentos más resistentes y marcó la diferencia militar de algunos pueblos por encima de otros. Eso aquí nosotros podemos ver las tres etapas o las tres subclasificaciones en relación a la edad de los metales. La Edad Antigua, a partir del año 3300 a.C. al 476 después de Cristo, vamos a ver cuál es su evolución, cuáles han sido sus características más fundamentales. La Edad Antigua o antigüedad es el lapso histórico que comenzó con la invención de la escritura en Oriente Medio alrededor del año 3300 a.C. y en el que surgieron las primeras grandes civilizaciones estatales conocidas como civilizaciones antiguas. Estas fueron en su mayoría de tipo monárquico y en algunos casos imperial, cuyo conocimiento, producto y composiciones visuales y literarias se conservan en gran medida en la actualidad. En la antigüedad surgieron las primeras ciudades como parte de un proceso de urbanización impulsada por civilizaciones como la mesopotámica y la del Valle del Indo. Posteriormente, las ciudades caracterizaron a civilizaciones occidentales como la griega y también la romana. También nacieron el Estado, el derecho y la ley de las clases sociales, además de los primeros textos religiosos, mitológicos y también literarios. En cuanto a la edad antigua fue el periodo de origen de algunas de las grandes religiones actuales, como el hinduismo, el budismo, el judaísmo y el cristianismo. En este y otros aspectos se trató de la era en la que se sentaron las bases culturales y sociales del mundo actual. Entre los múltiples estados que se fundaron en la Edad Antigua, se suele diferenciar a los estados orientales, como la realeza faraónica, y los imperios mesopotámicos de los estados occidentales, como las ciudades-estado griegas y el imperio romano. Las instituciones y tradiciones culturales greco-romanas suelen ser consideradas las que más elementos le aportan al mundo occidental contemporáneo.
a tal punto que la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo se considera el fin de la antigüedad y el inicio de la Edad Media Europea. En cuanto a las fases, la fase final de la antigüedad occidental se suele dividir en dos grandes etapas, la antigüedad clásica y la antigüedad tardía. En la antigüedad clásica, que fue el lapso de expansión de la cultura greco-romana y tuvo su origen entre los siglos V antes de Cristo y II después de Cristo. Su punto máximo constituyeron el surgimiento de la República Romana en el año 509 antes de Cristo y su posterior transformación en el Imperio Romano hasta el año 27 antes de Cristo. En cuanto a la edad tardía, que se inició alrededor del siglo III después de Cristo y fue una etapa de crisis del Imperio Romano con guerras intestinas, rebeliones e invasiones foráneas, como las de las poblaciones germánicas. Además, fue la época de expansión del cristianismo, que se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano hasta el siglo IV. En cuanto a la Edad Media, durante los años 473 y 1453, la Edad Media o Medioevo es la época siguiente a la Edad Antigua, pero es una división que para muchos refleja únicamente la historia de la civilización occidental, es decir, de Europa y de sus regiones aledañas. Comenzó con la caída del Imperio Romano en Occidente en el año 476 después de Cristo, se extendió durante casi 1000 años hasta la caída del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente ante las tropas otomanas en el año 1453 o según algunos historiadores hasta el descubrimiento europeo de América en el año de 1492. Quienes consideraban inicialmente la existencia de la Edad Media la pensaron como una etapa oscura y sin mucho valor para la civilización occidental, como un mero intervalo entre la antigüedad clásica, esto es la época de esplendor de la cultura grecorromana, y el Renacimiento y la era de la razón propios de la Edad moderna. Durante mucho tiempo se pensó que el medioevo había sido un lapso de oscurantismo y escasa producción artística y filosófica bajo el imperio de la religión cristiana que se extendió por toda Europa occidental. Hoy en día se considera que esto no es así. El medioevo fue efectivamente una era de fanatismo religioso y de abandono de algunos modelos sociales y urbanos de la antigüedad en favor del modelo feudal que significaba o asignaba a la nobleza el control económico y político de las tierras dentro de los reinos cristianos de Occidente bajo la autoridad espiritual del Papa en Roma. Sin embargo, durante el medioevo no desaparecieron el pensamiento filosófico ni las innovaciones tecnológicas y la vida urbana resurgió durante el siglo XI. Además, en las regiones vecinas de Europa surgieron nuevas formas políticas como los califatos islámicos y el imperio bizantino como momentos de esplendor durante esta época. Las religiones cristianas y musulmanas protagonizaron un conflicto que engendró numerosas guerras de conquista, como las cruzadas y la reconquista, que contribuyeron a romper la unidad cultural del Mediterráneo. En este sentido, la Edad Media se suele dividir en tres grandes periodos, que son la Alta Edad Media o Edad Media Temprana, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. En relación a la Alta Edad Media o Edad Media Temprana, que se extendió entre los siglos V y X, aunque para muchos estudiosos parte de ella podría entenderse mejor como parte de la Antigüedad tardía. La Plena Edad Media, que se extendió entre los siglos XI y XIII y que se caracterizó por el auge del feudalismo, el crecimiento económico, demográfico y también por las cruzadas y la Baja Edad Media que se extendió entre los siglos XIV y XV y que significó una etapa de crisis del modelo feudal que sentó las bases para la llegada de la Edad Moderna. Algunos estudiosos datan de la Baja Edad Media entre los siglos XI y XV porque rechazan el concepto de plena Edad Media.
Y por último entramos a la Edad Moderna. La Edad Moderna fue una época breve pero significativa de la historia mundial, comprendida entre los siglos XV y XVIII. Se caracterizó por el resurgimiento de la cultura clásica de Europa, llamado Renacimiento, y el inicio de la llamada Era de la Razón. En esta era se expandieron las ideas de la ilustración que habíamos visto anteriormente en nuestras clases, se sentaron las bases para el pensamiento científico y se combatieron los valores religiosos, dogmáticos y supersticiosos de la Edad Media. También fue la época de la Reforma Protestante que dividió el cristianismo occidental. Esta etapa se entiende como un florecimiento artístico y filosófico de Occidente, cuyo punto cumbre lo marcó el nacimiento de la ciencia. Además, la separación entre iglesia y Estado, la centralización monárquica y el crecimiento del comercio pusieron fin al modelo feudal y medioevo y concedieron una vez más poder a una clase social relativamente nueva que fue la burguesía. La burguesía formada por comerciantes y hombres de negocios llegó a desplazar a la aristocracia como clase social dominante. El evento más representativo de ello fue la Revolución Francesa en el año de 1789 y previamente la independencia de Estados Unidos respecto del Imperio Británico en 1776. Ambos acontecimientos se consideran los puntos finales de la Edad Moderna. Durante la Edad Moderna se produjo la expansión y colonización del continente americano por los imperios europeos, así como sus primeras explotaciones de Oceanía. De hecho, se considera este periodo como el inicio de la relación colonial de Europa con el resto del mundo, pues las potencias europeas competían entre sí por el control de las rutas comerciales de las materias primas del mundo. El mercantilismo fue el espíritu de la época y las monarquías absolutistas fueron el régimen político dominante en Europa en los siglos XVII y XVIII. En cuanto a la edad contemporánea, durante los años 1789 hasta la actualidad, la edad contemporánea es la última de las divisiones de la historia y llega hasta la actualidad. Se considera una etapa de cambios acelerados y repentinos de la mano de la ciencia y también de la tecnología y las transformaciones políticas y económicas. El comercio de esta época se sitúa en el estallido de la Revolución Francesa y las repercusiones de las ideas republicanas y liberales en el mundo, lo que promovió en gran medida las guerras de independencia en América. Los eventos junto a la revolución industrial alentaron la colonización europea de África y Asia. En la primera mitad del siglo XX se produjeron dos guerras mundiales en las que la inventiva y el dominio científico fueron puestos al servicio de la actividad militar y provocaron millones de muertos. Una de sus consecuencias fue la descolonización de Asia y África, que marcó el fin del dominio imperial europeo. La modernización de la mayoría de los aspectos de la vida humana, incluidas las telecomunicaciones y el transporte, condujo a una interacción mundial sin precedentes conocidas como globalización. Ya saben desde dónde nace este término globalización. Guiada por los valores del liberalismo y que generalizó la llamada sociedad del consumo. Lo que antiguamente eran conflictos entre religiosos y civilizaciones pasó a ser en gran medida la rivalidad entre ideologías políticas, especialmente el enfrentamiento entre las ideas colectivas del socialismo o el comunismo y el énfasis de las libertades individuales del capitalismo defendidas por el liberalismo. Durante algunas décadas también fueron fuertes las ideologías del fascismo y del nazismo, este último responsable del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. El colapso de los imperios europeos tras la Segunda Guerra Mundial durante los años 1939 a 1945 permitió el surgimiento de dos nuevas potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, cada una a la cabeza de dos nuevos bloques mundiales en la llamada Guerra Fría, el bloque capitalista occidental y el bloque comunista oriental. Algunos hitos técnicos, tecnológicos y políticos de la edad contemporánea fueron el empleo de la energía nuclear, cuyo primer uso relevante fue la explosión de las bombas atómicas sobre Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, la exploración del espacio exterior, la creación de las primeras instituciones internacionales multilaterales, la invención de las pastillas anticonceptivas que condujeron a su vez a una revolución sexual a mediados del siglo XX.
la revolución de las comunicaciones y la informática y la caída del bloque comunista que consolidó la posición dominante de Estados Unidos. Entonces aquí tenemos un resumen mucho más completo de todo lo que se vino desarrollando hasta nuestros días. ¿Por qué la historia se divide en edades? La división actual aceptada por la historia no siempre estuvo vigente. A lo largo de muchos siglos, la humanidad dividió su historia de acuerdo a criterios mitológicos o religiosos. En cada cultura eso se manifestó de acuerdo a su propia concepción del mundo y del cosmos, incluida su propia interpretación respecto a cuáles eran los grandes hitos históricos de la humanidad. Así, las grandes religiones ofrecían sus propios modelos de historia basados en textos sagrados como la Biblia. De hecho, la forma tradicional de organizar el tiempo histórico en Occidente tiene como elemento central el nacimiento de la figura principal del cristianismo, que es Jesucristo. Todavía se habla de eventos ubicados antes de Cristo con las terminaciones de C y después de Cristo con las determinaciones de C, tendencias que los historiadores modernos intentan repensar al cambiar las denominaciones por antes de la era común o antes de nuestra era o de la era común. Eso obviamente tratan de modificar. La división actual de la historia en 4 edades, 5 con la prehistoria, surgió gracias a las propuestas de numerosos historiadores y eruditos. Así, los términos edad antigua, edad media y edad moderna fueron propuestos en 1685 por el historiador alemán Christoph Celiarus durante los años 1638-1707 y tuvieron tanto éxito que pronto fueron copiados en estudios posteriores. Hasta este momento, el modelo imperial en Europa estaba basado en la Biblia, proponía una serie de edades marcadas por los hechos de los textos bíblicos, como la creación, la caída, el diluvio o el éxodo, y la última de ellas, iniciada con Jesucristo. Era considerada una época previa al apocalipsis o juicio final por venir. Esas son características fundamentales. Por su parte, el término edad contemporánea apareció en el siglo XIX como una forma de dar sentido a la profunda ruptura que había significado la Revolución Francesa de 1789 en la historia moderna. Cualquier modelo de periodización de la historia requiere de hitos y eventos claves que marquen el inicio y el fin de cada una de estas eras, y eso también está sujeto a debates entre los especialistas, pues un evento de vital importancia en una región no necesariamente tuvo relevancia en otras regiones o para otras culturas. En todo caso, el modelo actual suele aceptar como un criterio convencional sujeto a revisión y también a crítica. Esto obviamente en función de un recuento general de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos venido viendo y también como un refuerzo de lo que ustedes podrán ver y podrán asimilar en los siguientes periodos. Estos son como un tema, es un resumen general, obviamente, de los eventos más importantes que ha tenido la humanidad y cómo los historiadores han ido organizando justamente la historia en edades y en épocas para poderlos estudiar de mejor manera, tener dividido, tener agrupado por espacios de tiempo. Esto permite a las sociedades actuales tener un mejor control en cuanto a la información y a los vestigios que la humanidad ha ido dejando a partir de la escritura y obviamente en la prehistoria a partir de vestigios de restos de seres que vivieron en aquellas épocas. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. No me despido y más bien les invito a la siguiente clase correspondiente a la materia de inglés. Señoras y señores, les espero en la siguiente clase. Gracias, Lice.